Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos. Independientemente de lo bien o lo mal que te caiga Evo Morales, en Bolivia se consumó un golpe de Estado. Y solo después de ponernos de acuerdo en esto podemos discutir la responsabilidad del expresidente en la crisis que desembocó en su renuncia, si hubo planificación, si existió participación extranjera o no, el rol de las Fuerzas Armadas y muchas otras cosas que intentaremos desarrollar en este capítulo. Pero ser latinoamericano y vivir con alegría que un mandato constitucional sea interrumpido es de un nivel de ingenuidad y amnesia que directamente se torna peligroso. Los argentinos en general nos creemos especiales, que inventamos muchas cosas, la virome, el mate, el alambre de púa y también la grieta. Sin embargo, esta lectura binaria de la realidad no es exclusiva del pensamiento nacional, y los países que desarrollan este tipo de antagonismos no logran entender sus procesos históricos con pensamiento crítico. A lo largo de esta semana hemos visto a los medios de comunicación y a muchos políticos analizar cuestiones declarativas respecto de si es aplicable o no el término golpe de Estado, o si a Evo simplemente le sugirieron esa renuncia, como si los golpes de Estado fueran con un poco de responsabilidad del derrocado, como si alguien te apuntara con un arma para robarte, pero como no apriete el gatillo, vos sos el que le cediste la billetera. Pongamos un poco en contexto. La historia de Bolivia es la historia de un saqueo. Desde la conquista española, salvaje y despiadada, saqueo de plata, sal, estaño, gas, coca, saqueo de territorios después de guerra con casi todos sus vecinos, y junta militar que voltea a un dictador que era reemplazado por un presidente que duraba 15 minutos y venía otro golpe. En fin, nada que en América Latina llame demasiado la atención. Y racismo, siempre racismo, un desprecio muy marcado hacia los descendientes de pueblos originarios. Los indígenas eran explotados a cambio de comida y vivienda sin ningún tipo de derecho humano e incluso con atrocidades medievales como el derecho de pernada. Así hasta la segunda mitad del siglo XX, con la llegada al poder del Movimiento Nacional Revolucionario, que luego de ganar las elecciones en 1951, debió recuperar el gobierno que le habían sacado los militares con un golpe. Finalmente, el ejército fue derrotado en enfrentamientos contra policías, campesinos, sindicatos y otros militares. Como resultado de la revolución surgió una reforma agraria que acabó con los latifundios, una nacionalización de las minas, el voto universal que reconoció a los pueblos originarios, una reforma educativa. El gobierno del MNR con Víctor Paz Estenssoro como presidente se caracterizó por hacer reformas de fondo de un capitalismo nacional. Algo típico de los años 50, levemente autoritario, tampoco nada nuevo para alguien latinoamericano. Estenssoro, por supuesto, tenía buenas relaciones con... pero mucha mejor relación con los yanquis. La Revolución Nacional Boliviana fue la única revolución que apoyaron los Estados Unidos. Aunque fíjate esta, primero le dieron alimentos, después le prestaron plata, después los ayudaron a reformar el ejército con instrucción norteamericana, después se votó el Código de Petróleo que permitía a las empresas estadounidenses ingresar a la producción de crudo, y cuando se quisieron acordar a mediados de los 60, el 20% del PBI boliviano dependía de aportes de los Estados Unidos, lo que se dice te debo la vida. Y esta ayuda e inserción no fue nada casual. En épocas de Guerra Fría, a mediados de los 60, Bolivia era un país con sindicatos mineros y movimientos campesinos, en algunos casos armados, de montaña, con fronteras fáciles de cruzar y mucha desigualdad social, ideal para que surgiera un Vietnam sudamericano. El Che lo percibió, pero los Estados Unidos ya le habían echado el ojo al país por las mismas razones y en 1967 le ganaron. Después, la historia paralela a los demás países sudamericanos. Desarrollo autoritario en los 60, sucesión de golpes hasta llegar a la dictadura despiadada de Hugo Banzer en los 70, que fue apoyada por Estenssoro, pero después no y se exilia. Y con el regreso de la democracia, vuelve Estenssoro con las ideas neoliberales del éxito, baja una hiperinflación del 20.000%, esas son inflaciones, no nuestro tibio 60% anual. En fin, comenzando en los 90, Bolivia estaba como el orto mal. El neoliberalismo llega a su zenit con Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, hijo de una familia rica radicada en Estados Unidos porque su padre era embajador allí, con formación en la Universidad de Chicago. Vuelve al país como empresario minero, luego es ministro de Economía de Estenssoro en los 80 y ahí sí, a aplicar ajuste de shock, como vimos en el programa de Chile, un Chicago Boys. Goni llega a ser presidente en 1993, aliado a partidos de todo el arco político. Se privatiza todo, asesorado por los Estados Unidos y los organismos de crédito internacionales. Y por si había dudas, Goni hace todo con un acento inglés que nunca pudo olvidar. Algo que sucede, sobre todo cuando pensás en inglés. Buenas noches. Durante estos últimos 4 años, yo he visitado casi todo Bolivia.
a veces por tierra, a veces por avión, incluso en lanchas en el Beni, en los ríos del Amazonas. Después de Sánchez de Lozada, viene un patético privatizador y represivo revival por elecciones del dictador Hugo Banzer. A fines de los 90, Estados Unidos presiona a Bolivia para que erradique el cultivo de la coca, sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico. A mí no me han puesto en el gobierno los cocaleros, ellos no me pueden exigir absolutamente nada. Lo que yo les tengo que exigir a ellos es que cumplan la ley 1008 y dejen de sembrar coca y hacer cocaína. Es que luego de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos necesitaba una excusa para seguir interviniendo en América Latina, y la lucha contra las drogas era una excelente razón para poder enviar tropas y controlar territorios. A comienzos de los 2000, Banzer decide privatizar el agua de Cochabamba por sugerencia del Banco Mundial, lo que multiplicó las tarifas por 4, haciendo que parte de la población no pudiera pagarla. En paralelo prohibió recolectar agua de lluvia, lo que se dice un tipazo este Banzer. Mientras los operativos contra la coca seguían. La resistencia pacífica de los trabajadores cocaleros que inician una marcha desde Cochabamba a La Paz culmina con el ingreso de miles de manifestantes después de haber caminado 22 días. La marcha por la vida, la coca y la dignidad fue el comienzo del indiscutible liderazgo de Evo Morales. Cuando Banzer dimite, completa su mandato Tuto Quiroga, el vice, otro enamorado de Estados Unidos, quien lanza la represión más violenta contra los grupos cocaleros, incluyendo un secuestro de Evo Morales durante 10 días. Quiero decirles desde el fondo de mi corazón que estoy seguro de que con Goni sí podemos. Goni Sánchez de Lozada vuelve al poder en 2002 a chocar la calicita como Dios manda. Brutal ajuste, impuestazo, y cuando amenazaba con exportar gas, los movimientos sociales, campesinos, indígenas y sindicatos desataron una cruenta protesta para reclamar por la nacionalización de los hidrocarburos, con piquetes, bloqueos, sabotajes, todo reprimido por el ejército que Goni no tiene problema en sacar a la calle. La represión se llamó la Masacre de Octubre Negro. Murieron 68 personas y hubo 400 heridos. Paréntesis, en Chile van 22 muertos, 2.200 heridos y 6.000 detenciones. Nada que ver con Goni, ¿eh? Pero a diferencia de Piñera, Goni Sánchez de Lozada renuncia dejándole el poder a Carlos Mesa, su vicepresidente, quien tuvo un protagonismo central en los últimos sucesos de Bolivia. De esos 90 neoliberales y esa explosión social de principios de los 2000, surge Evo como líder imparable. Y digo imparable porque aunque la oligarquía gasífera boliviana, los latifundistas de Santa Cruz de la Sierra, la Embajada de Estados Unidos y los medios de comunicación querían frenarlo, Evo llega a la presidencia en 2006. Evo Morales es un estereotipo de la clase trabajadora boliviana, descendiente de Aymara, hijo de una familia de pastores de llamas extremadamente pobres que migraba a la Argentina en épocas de la zafra de caña de azúcar, y eso le permitió a Evo ir a la escuela en Salta. Trabajador cocalero, delegado sindical, con Evo por primera vez en los 200 años de Bolivia llegaba al poder un indígena, obrero y de izquierda. La peor pesadilla de la gente paqueta de Bolivia que vive en la media luna de Oriente, quienes concentran el poder económico y algo que para ellos es sumamente importante, la blancura de la piel. Por eso desde un primer momento ese sector se dedicó a desestabilizar a Evo junto con les amigues de los Estados Unidos que lo quisieron voltear desde el vamos. Cuando llegó a la presidencia en 2006 le hicieron paros patronales, bloqueos, sediciones, intento de golpe de estado, operaciones de prensa, referéndum revocatorio que perdieron, de todo. Se haría larguísimo el programa si nos dedicáramos a enumerar toda la violencia social, política y racial desplegada contra el gobierno de Evo Morales, y aún así no lograron voltearlo. Para cuando llega Evo al poder, las provincias de la Medialuna de Oriente amagan con independizarse. Todo bien financiado y operado por la inteligencia norteamericana, que trabaja a través de fundaciones llamadas UNSAID y NED, y de la embajada en Bolivia, conducida por Philip Goldberg, un especialista en alentar separaciones, sediciones y guerras étnicas. No al pedo su laburo anterior había sido como jefe de la misión de Estados Unidos en Kosovo. Y Goldberg supo como nadie aprovechar algo que está en el ADN boliviano, el racismo, la profunda violencia racial que hay hacia los cholos y las cholas, sobre todo en Santa Cruz, Beni y Pando. Por eso directamente se alentó a los dirigentes de esas provincias a buscar la independencia. O sea, no nos empujemos a lo que no es. Santa Cruz, Cochabamba y todos los departamentos somos una querida Bolivia, por eso, adelante Santa Cruz con su independencia, con su autonomía.
Al final, Evo logró fortalecerse en el poder y echar a la mierda al embajador Goldberg y sus fundaciones. Por suerte, Philip consiguió laburo en Cuba y después en Colombia, para seguir desestabilizando a lo grande. Y no te digo que a partir de eso todo salió bien, pero Bolivia comenzó un vigoroso proceso de crecimiento con inclusión. Evo fue sin dudas el mejor presidente que tuvo ese país en su historia. La economía crece cerca del 5% anual desde hace 15 años, la pobreza bajó del 60 al 35% de la población, construyó infraestructura, desarrolló áreas económicas, igualó a las etnias postergadas por la segregación racial, el uno, por eso se llama Evo. El gran problema que tiene, y siempre tuvo Evo Morales, es justamente que no tiene reemplazo, no solo por personalismo, también porque sus partidarios solo se unen bajo su figura. Si hay otros se dividen, como pasaba en el peronismo cuando vivía el general, aunque él, más que Juan Domingo, sería Evito. Evo llega al poder en 2006. En 2009 se reforma la Constitución de Bolivia y entre otros artículos se aclara que los presidentes solo pueden ser reelectos una vez, pero con una cláusula por la que empezaba a contar a partir del primer presidente electo desde la aprobación de la Constitución, que resultó ser Evo, con su segundo mandato, pero primero en la nueva Carta Magna. Pero la cosa se puso rara ya cuando quería otra reelección más para este año, su cuarto mandato. En 2016, Evo hizo un plebiscito para consultarle al pueblo si quería reformar la Constitución para que pudiera reelegir eternamente. Perdió 51-49 después de que le armaran una alta operación de prensa que le instala a tener un hijo oculto al que no había reconocido. Tras perder el referéndum, interpone un recurso en el Tribunal Constitucional que lo deja presentarse alegando doctrinas internacionales y un antecedente en Nicaragua. Raro. Con ese bagaje, Evo llega a estas elecciones. Por eso, cuando faltando el 17% de los votos se planta la máquina de transmisión de datos durante 23 horas y Evo gana la reelección en primera vuelta por un punto, salió toda la oposición y la Organización de Estados Americanos a denunciar irregularidades. Acá hay un punto que es clave destacar. Nadie puede discutir que la mayoría de los bolivianos votó por Evo Morales. Lo que estaba en discusión era si llegaba a ganar en primera vuelta o no, si llegaba a los 10 puntos de diferencia o tenía que ir a un balotaje contra Carlos Mesa, aquel vice de Goni, ese que sale en los Wikileaks reportando a la embajada. Evo anunció que ganó en primera vuelta y a partir de ese momento la oposición se dedica lisa y llanamente a desestabilizar. Paros cívicos, cabildos en todas las provincias, no aceptan la mediación de la OEA, no aceptan la revisión del escrutinio, piden segunda vuelta, después piden elecciones de nuevo y después solo aceptan la renuncia de Evo Morales. Todo esto llevó a una gran violencia social. La policía se vio desbordada. Partidarios de Evo atacaron a manifestantes. Se produjeron hechos de violencia extrema en un contexto de resentimiento clasista y racial. Opositores a Morales quemaron urnas y edificios del Tribunal Electoral en varios departamentos, lo que impedía que se realizara un conteo definitivo de los votos que hubiera despejado cualquier duda. Después de que salió el informe el día domingo anoche que íbamos a ganar con 7% y no con más del 10%, yo dije, esperen el voto del campo. Y como que con el voto del campo ganamos más del 10%. Al día siguiente instruyen quemar tribunales departamentales, quemar las ánforas. ¿Sabían ellos que hemos ganado en la primera vuelta? A las elecciones del 20 de octubre le siguieron 2 semanas de convulsión. A medida que avanzaban los efectos, el derrotado Carlos Mesa perdía protagonismo ante un referente de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, un conglomerado de asociaciones de empresarios, periodistas, médicos, estudiantes, etc. O sea, representan a las personas insertas en una carrera o profesión. Para el resto existe el Estado. Luis Fernando cobró notoriedad enfrentando a Morales por los incendios en la Chiquitanía, una región de Santa Cruz, y si bien el gobierno nacional había autorizado el desmonte y la quema controlada con fines ganaderos, lo cierto es que esa ley la aprobó la unanimidad del Congreso, incluida la oposición. Evo sacó un decreto este año que amplió la zona al departamento de Beni. En agosto, luego de 4 meses de sequía, los incendios forestales se hicieron descontrolados. El gobierno intervino, pero se quemaron 4 millones de hectáreas. Los Camachos son una familia que se enriqueció vendiendo gas a precios de importación. Su padre, José Luis Camacho Parada, también fue presidente del comité cívico al que llama Gobierno Moral de los Cruceños. Luis Fernando es un abogado de 40 años experto en derecho tributario que se ve que es tan bueno que apareció en los Panama Papers como armador de sociedades offshore para que clientes evadan impuestos. Y su abogado, Jorge Justiniano, famoso por liberar una manada de violadores, acaba de ser nombrado ministro de la presidencia de la Inmaculada Santísima Janine Áñez.
En una excelente medida de marketing, después de las elecciones, Camacho en persona le llevó una carta de renuncia ya redactada a Morales para que solo le tenga que poner la firma, como una empresa de delivery, Golpo. La excursión no tuvo éxito y parecía que el movimiento insurreccional contra Evo podía tener una salida institucional cuando saliera la auditoría de la OEA prevista para antes del martes 12. A eso se le sumaba la promesa de nuevas elecciones en caso de irregularidades graves realizada por Evo. Pero cuando ya la cosa comenzaba a normalizarse, vino el punto de inflexión en el golpe. El viernes 9 de noviembre, las policías de Sucre y Cochabamba empezaron a autoacuartelarse y eso generó un efecto dominó en otras ciudades, casi como si en lugar de querer aplacar la situación hubieran querido tirar leña al fuego. Eso reavivó las protestas. El ejército se ve en la dicotomía de tener que reprimir a policías y manifestantes. Y de ahí en más fueron todas sugerencias. Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente sus renuncias. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. No sé a quién correspondió la estrategia, pero alguien planificó que el desgaste de Evo por el referéndum de 2016 y la aceptación de su candidatura por el Tribunal Constitucional iban a ser un excelente momento para pudrir todo. Y no es difícil darse cuenta que los sectores desestabilizadores estaban mucho más interesados en forzar la renuncia de Evo que en ganarla en elecciones transparentes. Camacho solía repetir desde los levantamientos postelectorales: es ahora o nunca. Cuando todo empezaba a recomponerse, la policía se autoacuarteló porque no quería reprimir. Sin embargo, se ve que después le volvieron las ganas porque con el nuevo gobierno están con la muñeca caliente. Así se forjó un golpe de Estado y Evo podría haber sido asesinado si no fuera por la hospitalidad de México y las gestiones de Alberto Fernández. En Bolivia, la oligarquía recuperó el poder con el aval, la ayuda secreta y también pública de los Estados Unidos, los primeros en celebrar la huida del tirano. Mientras el avión con las familias de Evo Morales, el vice Álvaro García Linera y la ministra de Salud daba vueltas para poder llegar a México, ya había comenzado la persecución a las líneas sucesorias del MAS. Asume el poder Yanine Áñez, la vicepresidenta segunda del Senado, sin que le correspondiera en la línea sucesoria y además en una sesión sin quórum. Fue ungida por los militares, tiene 52 años, su hobby es escribir tweets racistas, como este que dice que los indios se vayan al altiplano o al Chaco, pero por sobre todas las cosas es muy creyente, y se ve que a diferencia de Mauricio, ella tenía la cuota al día y Dios la ayudó y... ¡Y sí se pudo! Apenas autoproclamada dijo que convocaría elecciones para que Bolivia tenga nuevo presidente el 22 de enero y acto seguido ya empezó a avisar que Evo no va a poder competir en esas elecciones, que quizás incluso ni siquiera podría participar en MAS y le pidió al Estado mexicano que no le permita a Morales hacer más declaraciones públicas. Es que Evo denuncia golpe de Estado y pide un llamado a elecciones sin proscripción y la pacificación del país. Además pidió a sus simpatizantes no escalar en la violencia. Mientras tanto, el gobierno anuncia una cacería de dirigentes del MAS, expulsa a venezolanos y cubanos y a periodistas que considera sediciosos. La verdadera prensa, según ellos, está obsesionada con mostrar la casa de Evo. En realidad la casa del pueblo donde funcionan varios ministerios y Evo tiene una habitación. Conozco vestuarios de fútbol con más lujo. Y después, el argentino de la FARC, ponele. Áñez emitió este viernes un decreto que libera a las Fuerzas Armadas a usar los medios disponibles para la represión y las exime de responsabilidad penal sobre la vida de los manifestantes. Ya son al menos 24 los muertos desde que empezó este proceso en Bolivia. 9 de ellos en la masacre de Cochabamba este viernes por la policía y las Fuerzas Armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció una fuerza excesiva contra las manifestaciones. Y todo conducido por altos mandos evangélicos que te pegan gritando gloria, aleluya. Soy creyente, hijo de Dios, y como coronel del ejército de Bolivia, establezco un nuevo tiempo y entendimiento, reivindico y consagro a las Fuerzas Armadas de Bolivia para Jesucristo.
En Bolivia se derrocó a un presidente constitucional que estaba en mandato. Eso es un golpe por donde se lo mire y nada tiene que ver con lo hecho o no por Evo Morales. Solamente el gobierno argentino pudo ensayar un argumento tan estúpido como que no hubo golpe porque no lo reemplazaron militares, ignorando nuestra propia historia. Acá pasó lo mismo con Frondizi, que lo derrocaron y lo reemplazaron con el presidente provisional del Senado, igual que en Bolivia. Lo que hubo en Bolivia es una recuperación del poder de la oligarquía a través de un golpe con el apoyo de los Estados Unidos, y ese cambio de mando también implica una revancha de clase, de aquellos que se sienten superiores a los indígenas y que se tuvieron que fumar que durante más de 13 años un indio los gobierna. Preocupante antecedente el de Bolivia para toda la región. Que tanto la oligarquía chilena como la boliviana se mantengan en el poder a través de la violencia nos da la pauta de que se están generando las condiciones para que haya un brutal saqueo de recursos naturales. Hay que tener en cuenta que los golpes de Estado se hacen por las cosas que pasaron, pero sobre todo pensando en las cosas que se van a hacer. Por eso siempre es importante revisar el por qué se hizo un golpe, pero además el para qué se hizo un golpe. Ya mismo pasamos al segmento del cariño de la gente. Como Franco Cobani nos dice, este programa es financiado por Tinelli. Exacto, quizás la más económica producción de Marcelo. Francesco Garabello nos dice, ¿algún día veremos sonar ese teléfono? Y yo lo único que espero es que no sea del otro lado Chumel Torres, que tiene uno rojo también. Encantador de boludos nos dice, un genio total el Tato cubista. Y ahora vienen los libertarios que últimamente creen que no existe el neoliberalismo y están con esa. Resumen del video, dice Chocolate Águila, ¿no? Resumen del video, neoliberal, neoliberales, neoliberal, neoliberal, neoliberales, y así por 15 minutos. Y ahora aparece hasta un brasilero, se ve que es universal la moda, y dice, no existe neoliberalismo, argentino burro. Pero anda, tómatela, mi leao. Felipe Calmet dice, qué lindo volver rescabio de la joda y que haya un nuevo país de bólidos a las 5 de la mañana, pero qué jodida está la realidad. Alta resaca, Felipe. Diego Geldes González es el mensaje elegido de esta semana. Llevo un mes rompiendo mi país. Mínimo que lean mi comentario. Saludos desde la cuna y tumba del neoliberalismo. Y una bandera de Chile. Te queremos muchísimo. Arturo Fleitas, excelente, me suscribo de por vida. Bueno, acompáñame a esta sección. Bueno, antes que nada queremos agradecerle muchísimo al amigo hermano boliviano Javicho Soria, amigo comediante que estuvo dando una mano también con el guión de este capítulo y ayudándonos a entender un poco cómo viene esto. Y ya saben que País de Boludos es un proyecto que hacemos varias personas y que para eso necesitamos de su apoyo y sus aportes. En paisdeboludos.com.ar pueden hacer un aporte único o suscribirse para hacer un aporte mensual y ayudarnos a planificar los próximos meses de PDB. Y si ya son suscriptores y quieren aumentar su aporte, pueden escribirnos a paisdeboludos@gmail.com, paisdeboludos@gmail.com y avisarnos, che, quiero subir la suscripción, etcétera, etcétera. Y también si vienen afuera de la Argentina, pueden meterse en la página y también hacernos un aporte por PayPal, porque recuerden, País de Boludos lo hacemos entre todos.